Buenos días, continuando con las clases de las funciones motoras del sistema nervioso, hoy vamos a hablar del cerebelo. En este sentido, tenemos que reconocer que es una estructura encefálica que generalmente, al igual que los ganglios basales, no pueden poner en marcha por sí mismos ningún tipo de, ningún tipo de movimiento, pero sí son importantes en la función muscular. Eh, Básicamente el cerebelo desempeña papeles importantes en la cronología de las actividades motoras, en la rápida progresión de un movimiento al siguiente y también ayuda a controlar la intensidad de la contracción muscular cuando se produce un cambio en las cargas musculares, así como a controlar la necesaria interrelación entre músculos agonistas y antagonistas. Este lugar se conoce como el área silenciosa del cerebro y supone un 10% de toda la estructura del encéfalo, pero contiene el 50% de las neuronas. El cerebelo representa un papel fundamental en la coordinación temporal de las actividades motoras y en el paso suave y rápido desde un movimiento muscular al siguiente. El cerebelo resulta especialmente vital durante las actividades musculares rápidas como correr, escribir a máquina, tocar el piano, conversar, y regula la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga a la que se encuentra sometida y controla las interacciones instantáneas que son necesarias entre los grupos musculares agonistas y antagonistas. Aquí podemos observar justamente la función del cerebro en los movimientos. En este caso, contribuye a que sean uniformes y coordinados y al mismo tiempo se mantenga un equilibrio. También podemos observar casos en el que se pierde esta función de desarrollo entre la interacción agonista y antagonista de los músculos, produciendo una alteración de movimientos motores, en este caso en la forma en que se camina. Esto se llama ataxia, ¿verdad? En el que el paciente tiene una caminata con la base de sostén muy amplia, generando movimientos de marchas anormales. La pregunta es, ¿cómo es que el cerebelo puede ser tan importante cuando carece de cualquier capacidad directa para producir la contracción muscular? Bueno, vemos que el cerebelo lo que hace es que ordena las actividades motoras, las verifica y luego efectúa ajustes de corrección en las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución, para que sigan las señales motoras dirigidas por la corteza cerebral motora y otras partes del encéfalo. El cerebelo recibe constantemente información actualizada acerca de las secuencias deseadas de contracciones musculares desde las áreas encefálicas del control motor. Y también al mismo tiempo recibe información sensitiva continua desde las porciones periféricas del organismo que comunican las variaciones sucesivas que se dan en el cuerpo humano, como por ejemplo la posición del mismo, a qué velocidad está realizando el movimiento y con qué fuerza se está desarrollando o las fuerzas que actúan sobre ella. Aquí podemos observar el esquema de conexiones generales del cerebelo. Tiene una real conexión con todo lo que sea la región del tronco encefálico. Podemos ver en primer lugar el cerebro se comunica con el puente, ¿sí? Podemos observar en este caso el puente. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior que ingresa hacia el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso inferior. Cada uno de estos traen vías aferentes al cerebelo, del mesencéfalo, de la protuberancia o puente y del bulbo. También podemos encontrar dentro del núcleo algunas estructuras muy importantes, como por ejemplo el núcleo fastigial,
¿sí? También el núcleo emboliforme y globoso, y también el núcleo dentado, del cual parten informaciones eferentes tanto hacia el sistema motor superior y tanto también que van a determinar luego que las respuestas motoras que vengan del sistema motor superior vayan a la médula espinal con justamente las modificaciones del mismo que ha realizado el cerebelo, tomando en relación lo que acabamos de decir con respecto a que recibe primeramente informaciones de los movimientos deseados que lleva en principio el sistema motor, y la información que recibe al mismo tiempo de la periferia de lo que realmente está ocurriendo. Entonces el cerebelo en ese momento ajusta las correcciones de las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución. El cerebelo contrasta los movimientos reales con los pretendidos por el sistema motor. Si la comparación entre ambos no resulta satisfactoria, se corrige subconscientemente aumentando o disminuyendo las señales a los músculos de movimiento. Recordemos lo que dijimos en el slide anterior. Este contraste justamente proviene de la comparación de los programas motores que el sistema motor piensa en hacer con el cuerpo humano y de la información que está recibiendo el cerebelo al mismo tiempo de lo que en realidad está ocurriendo. Entonces ahí se corrige subconscientemente aumentando o disminuyendo las señales en los músculos que están en ese mismo momento del movimiento. Colabora en la planificación por anticipado del siguiente movimiento secuencial una fracción de segundo antes, mientras se está ejecutando aún el movimiento actual, lo que ayuda a la persona con suavidad a pasar con suavidad de un movimiento al siguiente. Aprende sus errores, es decir, si un movimiento no sucede exactamente tal como se pretende, el circuito cerebeloso aprende a realizar otro más potente o más débil la próxima vez, y produce cambios en la excitabilidad de las neuronas cerebelosas, que oportunamente son las que están trabajando para que las contracciones musculares posteriores tengan una correspondencia mejor con los movimientos pretendidos. Esto es importante recalcar, que justamente el cerebelo tiene la capacidad de ir corrigiendo durante el movimiento, pero también él mismo puede aprender de los errores anteriores para que luego todos los movimientos y sus secuencias, como también su velocidad e intensidad, inicio y final, puedan salir mejor en el futuro. Aquí podemos ver ejemplos en el cual el cerebelo, para evitar errores, hace cambios constantes de las secuencias de lo que va ocurriendo en relación a contracción o relajación de los músculos de movimiento entre agonistas, antagonistas, etc. También aquí podemos observar este gesto en el cual se produce el equilibrio y la coordinación de dichos músculos para poder desarrollar actividades pretendidas por el sistema motor. ¿Cuáles son las áreas funcionales del cerebelo? En primer lugar, vamos a recordar la división anatómica que generalmente se enseña en neuroanatomía, en el cual se habla del lóbulo anterior, el lóbulo posterior, el lóbulo flóculo nodular, que trabaja con el sistema vestibular en el control del equilibrio. Ahora, la división fisiológica será la siguiente. En primer lugar, si fijamos nuestra atención en este gráfico del cerebelo, vamos a ver que el cerebelo está distribuido en forma de láminas, ¿sí?, que se pliegan entre sí, quedando los núcleos profundos escondidos entre las láminas, y podemos dividir el mismo en tres estructuras fundamentales. En primer lugar, la parte media, que es el vermis. Luego tenemos los hemisferios, que se vuelven a dividir en el hemisferio intermedio y luego el hemisferio lateral. Lo que se sabe es que el vermis se encarga de los movimientos del eje del cuerpo, como cuello, hombro y caderas.
Y sabemos que el hemisferio intermedio controla los segmentos distales del ser humano, como por ejemplo los pies, las manos, etc. En cambio, el hemisferio lateral es el que trabaja muy importantemente con vías aferentes que llegan sobre todo de la corteza motora, sobre todo la corteza motora primaria, para generar la planificación de los movimientos. Aquí podemos ver el vermis, aquí podemos ver el hemisferio intermedio y aquí podemos ver el hemisferio lateral. ¿Cuál es la representación topográfica del cuerpo en el vermis y en las zonas intermedias? Como recién dijimos, el vermis se encarga de todo el eje del cuerpo humano, como cuello, todo lo que es tronco, cadera o pelvis. Y luego vemos el hemisferio lateral en donde se muestran las extremidades. ¿Sí? Las porciones axiales del cuerpo quedan situadas en la región perteneciente al vermis. Las regiones faciales y de las extremidades se hallan en las zonas intermedias. Esta representación topográfica recibe señales nerviosas aferentes desde todas las porciones respectivas del cuerpo, así como desde las áreas motoras topográficas correspondientes en la corteza cerebral y en el tronco del encéfalo. A su vez, estos lugares devuelven sus señales motoras a las mismas áreas topográficas respectivas de la corteza cerebral motora, así como a las regiones topográficas oportunas del núcleo rojo, del cual ya hemos hablado en la clase de corteza motora y vía piramidal. Y también manda señales eferentes a la formación reticular en el tronco del encéfalo. Recordemos que son los núcleos reticulares pontinos, los núcleos reticulares del bulbo. ¿Cuál es el circuito neuronal del cerebelo? La corteza cerebelosa humana en realidad es una gran lámina plegada de unos 17 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo, con los pliegues orientados en sentido transversal, como observamos en este punto. Cada uno de los pliegues, como ya dijimos anteriormente, se llama lámina. En la profundidad bajo la masa delgada de la corteza cerebelosa están los núcleos profundos del cerebelo. ¿Cuáles son las aferencias, en primer lugar, del cerebelo? En primer lugar tenemos la vía córtico-pontocerebelosa. Esta fibra córtico-pontocerebelosa, como dice su nombre, proviene de la corteza motora primaria y premotora, también proviene de la corteza sensitiva, pasa por el núcleo de la protuberancia hasta el fascículo pontocerebeloso, como vemos aquí, ¿sí? Y llega al hemisferio lateral. Como dijimos, el hemisferio lateral es el que se pone en comunicación con la corteza motora para hacer las planificaciones. Luego tenemos otro fascículo que llega al cerebelo, que es el fascículo del tronco encefálico, que son tres: el fascículo olivocerebeloso, el fascículo vestíbulo-cerebeloso y los fascículos retículo-cerebelosos. Como podemos ver aquí, tenemos el tracto olivocerebeloso, ¿sí?, el vestíbulo cerebeloso y el tracto retículo cerebeloso, que ponen en comunicación las distintas estructuras con el cerebelo. Y luego, como dijimos, también recibe señales sensitivas que provienen fundamentalmente de, por ejemplo, desde la médula a través del fascículo espinocerebral dorsal, espinocerebeloso dorsal, ¿sí?, que lleva estas aferencias al cerebelo para contar cómo se encuentra el estado de articulación de los músculos, contarle cómo está el estado de tensión, el estado de estiramiento, también la posición del cuerpo humano en posición espacial, etc. Toda esa información está llegando al cerebelo. Luego le llega al fascículo espinocerebeloso ventral, que justamente lo que hace es llevar información que copia de la motoneurona secundaria. Acordemos que la motoneurona secundaria recibe
la información eferente motora de la vía piramidal que proviene de la corteza motora, que trae justamente la secuencia de movimientos que se tienen que realizar para generar los movimientos voluntarios del cuerpo humano. Lo que hace esta vía es copiar la información que le trae la vía piramidal a las motoneuronas y la lleva al cerebelo. Estas vías, las dos, la espinocerebelosa dorsal y la ventral, son probablemente las fibras nerviosas más rápidas, ya que son las que llegan a 120 metros por segundo. Y estas vías son las que van a contarle al cerebelo lo que está ocurriendo periféricamente. Y las otras son las que van a estar diciéndole al cerebelo lo que se pretende hacer o lo que se está tratando de hacer. Y es ahí donde el cerebelo va a hacer la comparación. Y si en esa comparación se da cuenta de los errores, lo que va a ir tratando de corregir secuencia a secuencia los movimientos que se está desarrollando en ese momento. ¿Cuáles son las eferencias del cerebelo? Del núcleo dentado salen eferencias hacia las neuronas del tálamo, que a su vez conectan con la corteza motora y premotora. Y es ahí donde van a planificar e iniciar movimientos voluntarios. Del núcleo emboliforme globoso van a ir eferencias hacia el núcleo rojo, que a su vez conecta con el tracto descendente rubroespinal, o sea, el córtico rubroespinal, que van a tratar de hacer el control de los músculos de las extremidades. Acordémonos que la vía córtico rubroespinal trabajaba mucho sobre movimientos flexores. Y el núcleo fastigial, que manda eferencias hacia los núcleos vestibulares, que a su vez conectan con el tracto vestíbulo-espinal y retículo espinal. Y su principal función, como es del aparato vestibular, es el mantenimiento del equilibrio. Bueno, volviendo al circuito neuronal, vamos a recordar lo siguiente, que el cerebelo posee unos 30 millones de unidades funcionales prácticamente idénticas entre sí. Cuando hablamos de unidades funcionales estamos hablando de un circuito en el cual participan las siguientes neuronas. En primer lugar, dos que son muy importantes, que son la célula nuclear profunda, que es la que va a recibir informe de todo el cerebelo para luego mandar una eferencia, y la única célula inhibidora, o la más importante por lo menos, que es la célula de Purkinje. Bueno, estas dos células y su regulación es lo que va a generar una eferencia la más correcta posible hacia el sistema motor. Ahora vamos a ver que existen fibras que llegan o que hacen aferencia al cerebelo y que llegan hasta ambas neuronas. En primer lugar, tenemos las fibras musgosas, que cuando ingresan al cerebelo mandan señales de excitación a las células nucleares profundas para que mande señales excitadoras, pero al mismo tiempo manda señales a la capa molecular de la corteza, al igual que las fibras trepadoras, que también ingresan generando la excitación de nuestra célula nuclear profunda, pero que también sube hacia la región de la corteza para generar una sinapsis con las fibras de Purkinje, para que la misma se active y ella mande señales inhibidoras a las células nucleares profundas. O sea que ambas fibras, tanto las fibras trepadoras como las fibras musgosas, van a estar actuando, estimulando a la célula nuclear profunda, pero también estimulando a las células de Purkinje, y al estimular a la célula de Purkinje, la misma manda señales inhibidoras a nuestra célula nuclear profunda. Entonces es una forma de encontrar un equilibrio entre la gran excitación que pueden producir a esta célula nuclear profunda, activándole también a las células de Purkinje. Dicho esto, vamos a recordarnos otra vez que la corteza cerebelar está conformada por una capa molecular que está formada por las dendritas de la
de las células de Purkinje, luego la capa de las células de Purkinje y luego las células granulos, la capa granulosa. En este sentido, estas unidades funcionales que acabamos de explicar, que son idénticas entre sí y que se repiten 30 millones de copias en todo lo largo del cerebelo, este elemento está centrado justamente en esta célula de Purkinje, que es una célula neuronal muy grande, y en la otra célula que acabamos de mencionar, que es la célula nuclear profunda, que le corresponde siempre a la célula de Purkinje. La salida desde esta estructura tiene lugar, como ya dijimos, a través de la célula nuclear profunda, la cual es sometida a influencias excitadoras, que acabamos de mencionar, e inhibidoras. Las influencias excitadoras van a emanar de conexiones directas con fibras aferentes, que son justamente las fibras musgosas y las fibras trepadoras, que son fibras que vienen desde la periferia o desde el encéfalo. La inhibidora procede en su totalidad solamente de las células de Purkinje, que se encuentra en la corteza cerebelosa. Se tiene que dar el equilibrio entre la excitación y la inhibición. La célula nuclear profunda, en la tranquilidad, cuando no estamos haciendo ni un movimiento importante o estamos en la tranquilidad, como dice aquí, envía señales estimuladoras constantes y suaves al sistema motor. Ahora, cuando vamos a realizar un movimiento rápido, esta célula envía señales muy excitadoras para iniciar ese movimiento que dura, como dice, un instante. Pero ¿qué pasa al rato? Que se genera una retroalimentación negativa procedente del circuito de la célula Purkinje, que va a ser la que produzca la amortiguación. Esto es importante para no rebasar el objetivo del movimiento y no generar movimientos oscilatorios. Podemos hablar también de lo que se conoce como señales de salida del cerebelo, que son señales de encendido y apagado y de apagado encendido, que generalmente actúan sobre músculos agonistas, antagonistas o viceversa. ¿Cómo se produce el encendido? Como vemos aquí, generalmente el encendido es cuando uno tiene que estimular a las motoneuronas agonistas que van a iniciar el movimiento. ¿Cómo sucede esto? A través de la vía piramidal. Pero también es importante que el cerebelo envíe señales excitadoras para que se pueda realizar un movimiento intenso, o sea que sea importante. Porque si no, las señales excitadoras que solamente provengan de la vía piramidal sin las señales cerebelosas serán de baja intensidad. Entonces es importante que las fibras musgosas estimulen al cerebelo, que envíe el refuerzo estimulador a la médula espinal. Entonces las fibras musgosas, ¿sobre quién van a actuar? Ya dijimos, sobre las células nucleares profundas, que van a mandar las señales excitadoras, repito, a estas motoneuronas en la médula espinal. ¿Cómo se produce el apagado? Se apaga esta señal debido a que justamente las fibras musgosas, al mismo tiempo de haber estimulado a las células nucleares profundas, estimulan también al circuito de Purkinje, que al activarse van a inhibir a las células nucleares profundas, generando entonces el apagado o el cese del movimiento de los músculos agonistas. ¿Qué pasa con los antagonistas? Bueno, los antagonistas no se activan para realizar el movimiento. Estos son redes o circuitos recíprocos para los antagonistas, que existe un montón en la médula espinal. Entonces, generalmente el antagonista se activa solamente cuando el agonista se vuelve a desactivar. Y así como hacemos el comienzo de un movimiento y la finalización de dicho movimiento. También es importante recalcar como último punto en el cerebelo que las células de Purkinje aprenden a corregir los errores motores, y justamente la importancia la tienen las fibras trepadoras, que son las que constantemente la están activando a ella cuando también activan a las células nucleares profundas. Muchas gracias.